Errores concernientes a la encarnación, la redención, el concepto del hombre. Un concepto erróneo de la encarnación. Se afirma en efecto que el Hijo de Dios con su encarnación se ha unido en cierto modo con todo hombre, cum omni homine quadamodo se univit, Gaudium et Spes, punto 22, como si la segunda persona de la Santísima Trinidad, al encarnarse en un hombre concreto, en un individuo que gozó de existencia histórica, se hubiera unido por eso mismo a todos los demás hombres, y como si todo hombre, por el mero hecho de serlo, por haber nacido, se hallara unido a Cristo sin saberlo. Se malentiende así la naturaleza de la Santa Iglesia, que no es ya el cuerpo místico de Cristo, ni por ende el de los creyentes en Cristo, el de los bautizados, por manera que el pueblo de Dios, al cual se identifica con la Iglesia de Cristo, tiende a coincidir sic et simpliciter con la humanidad. Un concepto erróneo de la redención. En efecto, se escribe que el Hijo de Dios, encarnado en la naturaleza humana, redimió al hombre y lo transformó en una nueva criatura, superando la muerte con su muerte y resurrección. Lumen Gentium, punto 7. A la redención no se presenta aquí correctamente, es decir, como una posibilidad brindada a todo hombre por la encarnación y el sacrificio en la cruz de nuestro Señor, posibilidad que se pierde para siempre si no se hace uno cristiano de verdad o no quiere hacerse tal, fuera de los casos de ignorancia invencible, cuyo número solo Dios conoce, en que la gracia obra mediante el bautismo de deseo implícito. Se pretende aquí, en cambio, que la redención se verificó ya para todo hombre, visto que el hombre se transformó en una nueva criatura, no porque se hiciera cristiano con la ayuda del Espíritu Santo, bajo la moción de la gracia actual, sino por el hecho mismo de haberse verificado la encarnación del Verbo, así como por la muerte y resurrección de Cristo. Se trata de la conocidísima teoría de los cristianos anónimos, antaño enseñada por Blondel, desarrollada más tarde por de Lubac y sobre todo por Karl Rahner. Constituye un error doctrinal gravísimo, porque se proclama que la justificación personal subjetiva de cada uno se verificó en el pasado sin participación alguna de la voluntad del justificado, de su libre arbitrio y por ende sin necesidad de conversión, sin necesidad de la fe, ni del bautismo, ni de las obras. Una redención garantizada a todos, como si la gracia santificante estuviera presente ontológicamente en cada hombre en cuanto tal. Ni siquiera Lutero había llegado a tanto. Esta doctrina falsa niega de hecho el pecado original, porque el dogma de la fe nos enseña que los hombres no poseen la gracia al nacer, por haber heredado el pecado original con el que vienen al mundo. La consiguiente e indebida exaltación del hombre en cuanto tal, incompatible con la fe católica. En efecto, se afirma que Cristo al encarnarse manifiesta plenamente el hombre al propio hombre y le descubre la sublimidad de su vocación, elevando la naturaleza humana a una dignidad sin igual. Gaudium Spes, punto 22. Como si nuestro Señor no hubiese venido a salvarnos del pecado y de la condenación eterna, sino a manifestarnos plenamente la dignidad sin igual, que según parece es inherente al hombre por naturaleza. El planteamiento conciliar contradice abiertamente a la enseñanza constante de la Iglesia, según la cual Jesús vino al mundo para salvar al hombre,
no ciertamente para exaltarlo, sino para manifestarle plenamente un hecho, que es un pecador, abocado por su soberbia a la condenación eterna si no se arrepiente y no se convierte a él. Todo lo contrario de una dignidad sublime por redescubrir. El consiguiente y manifiesto error teológico contenido en el artículo 24 de la Gaudium et Spes, así es, se dice allí que el hombre es la única criatura terrestre a la que Dios ha amado por sí misma, como si el hombre poseyera un valor tal como para haber inducido a Dios a crearlo. Romano Amerio Iota Unum Salamanca, 1994. Palpamos aquí el viraje antropocéntrico del Vaticano II. Se trata de una aserción patentemente absurda e incompatible con la noción misma de creación divina de la nada que constituye el dogma de fe. Dios, justicia infinita, creó todas las cosas, incluido el hombre, para sí mismo, según se ha enseñado siempre, es decir, para su propia gloria, y no a causa de un valor que poseyeran intrínsecamente y por ende independientemente de Dios que las hizo. Tamaña desviación doctrinal altera también el significado exacto que se deba atribuir a la creación. Altera además el significado verdadero que ha de atribuirse a los mandamientos cristianos de amar al prójimo como a nosotros mismos y de considerarnos todos hermanos, porque dichos mandamientos no se justifican ya con el amor a Dios, quien quiere de nosotros esta caridad para con el prójimo, dado que todos somos pecadores, ni con la descendencia común de Él, Dios Padre, sino con la proclamación de una dignidad superior del hombre en cuanto hombre. La Iglesia no ha negado nunca la dignidad superior del hombre respecto de las criaturas inferiores a él, la cual deriva de haber sido creado a imagen y semejanza de Dios, pero dicha dignidad perdió su primitivo carácter sin par derivado de la semejanza originaria con Dios, a causa del pecado original, que despojó al hombre de dicha semejanza, es decir, de la gracia santificante que lo hace capaz de conocer y amar sobrenaturalmente a Dios y por ende de gozar de la visión beatífica. Desde la óptica católica, la dignidad del hombre no puede considerarse una característica ontológica tal que obliga a respetar cualquier decisión de aquel, esta es la concepción laicista, porque dicha dignidad depende de la voluntad recta, orientada hacia el bien, y constituye en consecuencia un valor relativo, no absoluto. Un concepto erróneo de la igualdad entre los hombres se funda en la concepción errónea de la redención que estudiamos, al haber sido todos los hombres redimidos por Cristo, gozan de la misma vocación y del mismo destino divinos. Es necesario por ello reconocer cada vez más la igualdad fundamental de todos. Gaudium et Spes, punto 29. La Iglesia, en cambio, ha enseñado siempre que los hombres son todos iguales frente a Dios, sí, pero no ciertamente porque haya creído alguna vez que todos los hombres estén ya objetivamente redimidos, que estén ya salvados por la encarnación. Esa igualdad, concebida de manera tan poco ortodoxa, se puso luego como fundamento de la dignidad de la persona, en cuyo nombre el conciliábulo propugnó una libertad religiosa de tipo protestante, porque se funda en la libertad de conciencia, es decir, en la opinión individual en materia de fe, en lugar de hacerlo en el principio católico de autoridad.
la desvalorización y oscurecimiento de la noción del pecado original. En efecto, la Gaudium Spes afirma en el artículo 22 que Cristo ha devuelto a la descendencia de Adán la semejanza divina deformada por el primer pecado. Pero tal no es la doctrina católica, que ha enseñado siempre, por el contrario, que la semejanza de Marras se perdió para Adán y su descendencia resulta del pecado original. No se trató de mera deformación. Declarar que se conservó, bien que de manera imperfecta, significa abrirle el camino a la concepción heterodoxa de la encarnación recién recordada. Errores concernientes al reino de Dios. Alteración de la noción tradicional de la dilatación o incremento del reino de Dios en la tierra por obra de la Iglesia visible. En efecto, tal dilatación o extensión se confía al pueblo de Dios, que es la Iglesia, la cual al introducir este reino no arrebata a ningún pueblo bien temporal alguno, sino al contrario, favorece y asume en lo que tienen de bueno todas las riquezas, recursos y costumbres de los pueblos, pero al recibirlas las purifica, las fortalece y las eleva. Lumen Gentium, punto 13. Se introduce aquí un elemento bastardo, representado por el bien temporal de los pueblos, como parte constitutiva del pueblo de Dios, elevada y purificada, y por ende del reino de Dios que se realiza en la tierra. Se trata de una noción ambigua e inaceptable, porque dicho bien temporal lo integran no solo las costumbres, sino además las riquezas y los recursos, es decir, los bienes materiales de un pueblo. En otras palabras, también los bienes materiales elevados y purificados entran a formar parte del reino de Dios, concepto absurdo que evidencia una visión naturalista del reino, contraria al depósito de la fe. La correlativa e inconcebible interpretación colectivista del reino mismo. En efecto, de Lumen Gentium, punto 13, se sigue que la individualidad colectiva de cada pueblo, con su ambiguo bien temporal, entra a formar parte en cuanto tal como un valor en sí del pueblo de Dios, de la Iglesia, de manera que puede ser introducida en el reino que se realiza en este mundo. La mal comprendida contribución de los fieles seglares a la dilatación del reino de Dios en la tierra. Esa contribución habrá de hacerse de suerte que el mundo quede imbuido del Espíritu de Cristo, Lumen Gentium, punto 36. Nótese el vago imbuirse, harto alejado de la idea de convertir. Dicha contribución se entiende, de hecho, inevitable y erróneamente como contribución a un progreso, sobre todo material, bajo la bandera de la cultura laica o civil, que debe hacer avanzar a su vez la libertad humana y cristiana por todo el mundo. Procuren pues seriamente los seglares que por su competencia los bienes creados se desarrollen al servicio de todos y de cada uno de los hombres y se distribuyan mejor entre ellos mediante el trabajo humano, la técnica y la cultura civil, y que a su manera estos seglares conduzcan a los hombres al progreso universal en la libertad cristiana y humana. Lumen Gentium, punto 36. En este texto se añade un elemento ulterior y espurio al naturalismo evocado en punto 6.
El mito laicista del progreso, con su exaltación característica del trabajo, de la técnica, de la cultura civil, del igualitarismo, de la libertad humana y cristiana, sea cual fuere el significado de tal expresión. La afirmación increíble según la cual Cristo resucitado obra ya por la virtud del Espíritu en el corazón del hombre, no sólo despertando el anhelo del siglo futuro, sino alentando, purificando y robusteciendo también con ese deseo aquellos generosos propósitos con los que la familia humana intenta hacer más llevadera su propia vida y someter la tierra a este fin. Gaudium et Spes, punto 38. El texto parece significar que por el hecho en sí de inspirarle al hombre el anhelo del siglo futuro, el Espíritu Santo le inspira también deseos de felicidad terrena, expresados mediante el giro a hacer más llevadera su propia vida. La afirmación incomprensible según la cual el misterio pascual perfecciona la actividad humana. En efecto, se define a la Santísima Eucaristía como aquel sacramento de la fe en el que los elementos de la naturaleza cultivados por el hombre se convierten en el cuerpo y sangre gloriosos, en un banquete de comunión fraterna que es pregustación del banquete celestial. Gaudium et Spes, punto 38. Según su estilo, el Vaticano II no nombra la transubstanciación e insinúa una concepción protestante de la Santa Misa. Pero ¿de qué manera, al decir del texto conciliar, el misterio pascual perfecciona la actividad humana? Pues en virtud del hecho de que los que se convierten en el cuerpo y sangre gloriosos son elementos de la naturaleza cultivados por el hombre. Al cultivar la tierra, la actividad del hombre produce el pan y el vino, que se convierten después en el cuerpo y la sangre, etc. Una contribución de este tipo no puede por menos de volver perfecta la actividad del hombre. Hay motivos más que de sobra para quedarse estupefactos ante un razonamiento semejante, que parece hasta ridículo. ¿Cuándo ha enseñado el magisterio nada semejante? ¿Cuándo demonios ha buscado conexiones tan disparatadas y falaciosas? No obstante, tales disparates apuntan a un fin preciso: insinuar la falsa idea de que la actividad del hombre participa de algún modo en la conversión, más exactamente en la transubstanciación del pan y del vino en el cuerpo y sangre de Cristo, conversión que en realidad es obra de solo el sacerdote. Tal idea se encuentra también en la liturgia eucarística de la misa del Novus Ordo. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. El famoso artículo 39 de la Gaudium et Spes, que como conclusión del capítulo 3, dedicado precisamente a la actividad humana en el mundo, propone en apariencia la visión final tradicional sobre la tierra nueva y los cielos nuevos, pero que nos brinda en realidad la perversión final de la concepción del reino de Dios enseñada por la Iglesia. En efecto, se delinea allí la idea de una salvación colectiva de la humanidad y hasta de todas las criaturas que Dios creó pensando en el hombre, con lo que se tergiversa el versículo Romanos 8:21 al hacerle decir, gracias a una adición,
que conseguirán también la salvación eterna todas las criaturas que Dios creó, propter hominem, para servir al hombre. Así se insinúa la idea anormal, nunca enseñada antes, como es obvio, según la cual todas las criaturas, sin distinción, entrarán en el reino, incluso las destinadas al servicio y a la utilidad del hombre como los animales. En el artículo 39 asegura a renglón seguido que la tierra nueva está ya en figura en nuestra tierra, porque en esta última crece el cuerpo de la nueva familia humana, el cual puede de alguna manera anticipar un vislumbre del siglo nuevo. Gaudium et Spes. Nótese al respecto que la prefiguración del reino no la constituye la Iglesia militante, como enseña la ortodoxia católica, sino el crecimiento del cuerpo de la familia humana. La constituye la humanidad, que crece gracias al progreso universal, a la libertad humana y cristiana, etc. El reino de Dios que se realiza parcialmente en este mundo no está constituido ya por la Iglesia, sino por la humanidad. La humanidad nueva es el sujeto que realiza el reino y que un día entrará en él en globo. Y de hecho, según concluye el artículo 39 de la Gaudium et Spes, volveremos a encontrar en el reino en cuestión, aunque limpios de toda mancha, iluminados y transfigurados, los bienes y los frutos que hayamos propagado por la tierra en el Espíritu del Señor y de acuerdo a su mandato, unos bienes profanos hasta la médula, como la dignidad humana, la unión fraterna y la libertad, y además todos frutos excelentes de la naturaleza. Se echa de ver que se trata de una visión naturalista, milenarista, que recuerda a la religión de la humanidad, extraña por completo al catolicismo, en neta antítesis con la realidad exclusivamente sobrenatural del reino de Dios y de su consumación al fin de los tiempos que nuestro Señor nos reveló y la Iglesia nos mantuvo siempre. Nota: Gaudium et Spes .39 no vacila en afirmar que el progreso temporal interesa en gran medida al reino de Dios y remite en una nota a pie de página a la encíclica 40º Ano de Pío XI, como si el presunto valor salvífico del progreso temporal lo hubiese proclamado dicho Papa. Pero ni en la página 207 citada, ni en ninguna otra parte de la encíclica se constata la existencia de una afirmación de tal género.